Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a orar para que Dios nos hable a todos. Y así como la lluvia cae, la hierba crece, así también la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. De eso se trata, que Dios nos hable, que Él cada día perfeccione nuestras vidas y nosotros podamos estar disfrutando tanto de su presencia, de sus promesas, de sus bendiciones, pero sobre todo, hermanos, siempre agradándole, honrándole. Amén. Así que oramos al Señor. Y en la oración pues vamos a orar por los que están enfermos. Hay un niño que está muy enfermo. Hay hermanos que están hospitalizados. Vamos a orar para que Dios se glorifique en estos hermanos, en estas hermanas. Así que levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por esta bendición que tenemos ahora, Señor, de alabarte y adorarte, de traer delante de ti nuestras angustias, nuestras necesidades, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, ahora ponemos a este niño, Señor, en tus manos, para que tú le sanes, para que tú restaures su salud. Así también con los que están enfermos, graves, otros hospitalizados, ahí donde están también, Señor, tócales y restaura su salud, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias, porque todo lo puedes hacer. Ahora háblanos y bendízanos a todos por medio de tu palabra, Señor. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y leemos, hermanos, el verso 14. Vamos a leer algunos versículos. Dice la Biblia, verso 14: al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Verso 18: además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Amén. Verso 23. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decía al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apartará o no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová,
Así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de él o de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Amén. Verso 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén. Dejo hasta ahí la lectura, hermanos, pueden sentarse. Lo que hemos leído aquí en parte, hermanos, se habla, hermanos, cuando el rey Josías ordenó la restauración del templo de Salomón, la casa de Jehová. Y cuando comenzaron a remodelar las cosas dentro del templo, dice ahí, hermanos, que donde el dinero era llevado, encontraron, hermanos, como dice ahí el libro de la ley, que se refiere, hermanos, al libro de Deuteronomio, donde están las bendiciones y las maldiciones. Entonces dice aquí que el libro fue llevado al rey Josías, y cuando escuchó las palabras, porque fue leído el libro, sobre todo las bendiciones y luego las maldiciones, entonces, hermanos, el rey se humilló, rasgó sus vestiduras, y como dice más adelante, pues se derramó delante de Dios en una posición de arrepentimiento y de dolor en su corazón de que el pueblo le había fallado a Dios y que le esperaban precisamente, hermanos, todas esas maldiciones que estaban escritas en el libro de Deuteronomio, cuando se le dijo al pueblo que si se apartaban de Dios y hacían maldades, entonces Dios, hermanos, iba a enviar plagas, iba a enviar enfermedades, hermanos, y muchas maldiciones de las cuales están escritos en este libro. Entonces, queridos hermanos, el hallazgo de este libro de la ley, la palabra de Dios, llevó a una reacción, voy a decirlo de esta manera, positiva, y a una restauración tanto del reino como de la nación de Judá. Y lo que hemos visto aquí, o vamos a estudiar, son 3 lecciones a considerar ante el descubrimiento, pues, hermanos, de este libro que estaba escondido. Debemos de recordar que Josías había emprendido unas reformas. Al terminar esta reforma, pues
propuso en su corazón, hermanos, restaurar el templo, y fue ahí donde se encontró este libro, y como le digo, una reacción que tuvo él ante Dios positiva, que hizo que Dios se moviera de tal manera que le prometió a este rey, por haberse humillado delante de Dios, que él no vería esas maldiciones que estaban escritas, hermanos, en este libro. Entonces diríamos, hermanos, ante este cuadro, diríamos los resultados de leer y conocer la palabra de Dios. Es decir, que aquí lo que se resalta es eso precisamente. El libro estaba escondido. Y a pesar, hermanos, que el rey Josías propuso en su corazón honrar a Dios, fue a causa, hermanos, que había revisado el libro de los reyes, es decir, la vida de cada rey, de sus antepasados, y consideró, hermanos, bueno de que en su reinado se honrara al Dios de sus padres. Y eso fue lo que leímos al principio con este rey. Pero ahora que fue encontrado el libro, la ley, la palabra de Dios, entonces lo que vemos ahí es un giro, hermanos, que se da con el rey Josías, pero un giro, hermanos, en pro de llevar a la nación, hermanos, a la adoración y al servicio hacia Dios. Entonces lo que estamos viendo aquí es, hermanos, cuán importante es leer y conocer la palabra de Dios. Vamos a entrar a los detalles. El verso 14. Fíjense, al sacar el dinero que había traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Verso 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y el verso 21 dice que mandó a consultar a Jehová, hermanos, acerca precisamente sobre su futuro, como el futuro de la nación de Israel totalmente. Y fueron donde una mujer era profeta, y esta mujer, hermano, fue la que le entregó el mensaje al rey Josías sobre lo que Dios había determinado. Fíjense, hermano, qué increíble es esto, la importancia de leer las Escrituras. Cuando estaba esto, hermanos, leyéndolo, recordé, hermanos, la parábola de nuestro Señor Jesucristo sobre el tesoro escondido, ¿se acuerdan? En esa parábola dice que un hombre cavó en un terreno y halló el tesoro. Y lo que hizo fue, lo volvió a tapar, se despojó de todo, vendió todo para comprar el terreno y así, hermanos, entonces tomarse el tesoro que había encontrado. ¿Se da cuenta de ese detalle? Encontró el tesoro escondido. Ahora entendemos que cuando Jesús hablaba del tesoro escondido, estaba hablando precisamente en lo espiritual. Estaba hablando de encontrar la gracia de Dios, la benevolencia de Jehová, la misericordia de Dios. En este caso, hermanos, se había encontrado la ley de Jehová. Leyes que Dios le había dado a Moisés, en las cuales se le mandó a Israel, hermanos, que vivieran de acuerdo a la ley de Dios. Y ahí donde están las bendiciones
si vivían de acuerdo a la ley, pero si se apartaban de la palabra de Dios, es decir, se apartaban de Dios, entonces venían las maldiciones. Ahora, cuando ya estamos considerando esto, hermanos, en este caso el libro estaba escondido, porque los reyes, hermanos, que se apartaron de Dios, no solamente habían abandonado la casa de Dios, hermanos, sino que los sacerdotes lo que hicieron fue esconder el libro para que el libro no fuese destruido por estos reyes. Por eso estaba escondido. Ahora, esta similitud con lo que está pasando ahora, que el no leer la Biblia es igual al libro que estaba escondido. Para aquellos que no leen las Escrituras, no saben lo que Dios ha determinado, no conocen la voluntad de Dios, no conocen el propósito de Dios. Es parecido al libro que estaba escondido ahí. Antes de ser encontrado, el rey Josías, hermano, propuso en su corazón honrar a Dios, porque al considerar el testimonio de los reyes, elige, hermanos, seguir el camino de los reyes que honraron a Dios. En este caso, fue inspirado por la vida de David en su relación con Dios. Y por eso se dice aquí, hijo de David. Pero ahora que fue encontrado el libro, se dio cuenta del peligro inminente en que se encontraba el pueblo de Dios. Los reyes, la mayoría de los reyes habían pecado y habían hecho pecar al pueblo en sí, a la nación, y no digamos Israel. Habían cometido abominaciones, pero Dios en su misericordia, hermano, no se dejó sin testimonio a levantar en medio de estos reyes malvados, levantar reyes como Josías, reyes como Josafat, reyes como David. Y por eso Dios había detenido su ira. Es decir, Dios tenía, hermanos, tenía ya en camino. En cualquier momento le venía al pueblo de Judá la destrucción, como le vino al pueblo de Israel. Acuérdense que el reino se había dividido. El reino de Israel ya no existía. Habían quedado unos moradores ahí. Y Josías logró, hermanos, que estos moradores, hermanos, honraran a Dios. Es decir, los abarcó a ellos. Pero los demás con el rey habían sido llevados cautivos por los asirios. El rey anterior, hermanos, que había honrado a Dios, destruyó completamente el poder del ejército de los asirios. Y es ahí donde Babilonia, hermanos, que venía levantándose como imperio, le fue fácil tomarse todas esas ciudades de ahí, incluyendo a los asirios. Dominó a los asirios. Y Babilonia ya había puesto su mirada en el reino de Judá. Acuérdense que uno de los reyes le fue enviado unos comisarios supuestamente habían sido atraídos por la bendición que había tenido este reino, cómo había logrado aún establecerse ya casi como un imperio. Y este rey, hermano, les enseñó todo. Y por eso fue regañado por uno de los profetas. Cometiste un gran mal, no solamente te llenaste de soberbia, les mostraste el poderío, les mostraste el poderío que tiene este reino. Has puesto en peligro a la nación. Era inminente que este pueblo estaba a punto de ser llevado a la esclavitud a Babilonia.
Pero el hallazgo del libro hace, hermanos, de que Dios se detenga. Gracias a que este rey, al escuchar la palabra de Dios, reaccionó conforme a lo que Dios esperaba. De eso se trata, leer las escrituras, queridos hermanos. Si usted leyera las escrituras, conociera la voluntad de Dios, entonces usted tomaría la decisión de reaccionar de acuerdo a la voluntad de Dios, o de una vez se desbarata. Gracias a Dios, Josías, al conocer el propósito de Dios, sabiendo que Dios esperaba que el que conociera esto se humillara. Y fue lo que hizo el rey Josías. Y lo último que leímos fue que ordenó que el pueblo también se humillara delante de Dios y le sirvieran a Dios. De tal manera que mientras vivió el rey Josías, el pueblo también caminó, hermanos, con Dios. Porque Dios le dijo a Josías: en tus días, en tu reino, tú no vas a ver estas cosas porque te humillaste. Conociste mi voluntad, conociste mi propósito, sabías que este reino en cualquier momento iba a ser llevado cautivo, pero tú te humillaste. Él no había cometido pecado, pero sí se atribuyó que merecían también el castigo. Si él acababa de haber terminado, hermanos, de limpiar todo Israel de las abominaciones que habían cometido sus padres. Y él sabía, hermanos, que Dios tenía todo, tal vez no es la palabra adecuada, el derecho de accionar en el reino de él para destruirlo. Pero él se humilló. Si usted se preguntara ahora qué es lo que Dios quiere de mí, qué espera de mí, es esto precisamente: que usted conozca la voluntad de Dios, que usted reaccione, porque Dios lo que quiere es bendecirle. ¿Usted cree que Él no se duele de nuestros problemas que pasamos? Él se duele de nuestras enfermedades. Somos nosotros los que alejamos a Dios. Somos nosotros los que, hermanos, levantamos las barreras por la dureza de nuestros corazones. Por eso Él nos dejó su palabra, para revelar su conocimiento. Al revelar su conocimiento nos da sabiduría y nos da inteligencia. ¿Qué dice la Escritura? La sabiduría está en el temor de Dios, y apartarse del mal, la inteligencia. Lo que hace la palabra es guiarnos, ponernos en el camino que lleva a la vida. Diga gloria a Dios. Eso es lo que hace. Pero tenemos una cristiandad de esta época que no está leyendo la Biblia. No le interesa lo que dice la palabra de Dios. No le interesa, hermano, los principios de Dios. El interés que tienen es simplemente qué es lo que Dios me puede dar a mí. ¿En qué me puede ayudar a Dios para mí? Lo demás no nos importa. El que usted no lea las Escrituras es igual a como encontraron este libro. Ahí estaba, pero nadie lo leía. Estaba escondido. Se nos llama a ser ese hombre que buscaba los tesoros, y al encontrar el tesoro, lo que hizo fue despojarse de todo, lo vendió todo. Despojarse es, hermano, abandonar la vida de pecado, de maldad. Abandonar aquella vida donde teníamos, hermano, lejos a Dios de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Que de aquí en adelante haya un interés de honrarle, un interés de conocerlo.
Cuando usted lea la Biblia, si usted lee los evangelios, usted va a conocer a aquel que murió por usted. Usted va a conocer quién es Jesús. De eso se trata, de conocerlo. No solo saber que alguien murió por usted y que se llama Jesucristo, sino realmente conocerlo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le empujó a él el morir por nosotros? ¿Qué vio en nosotros para que él diese su vida? Conocer lo que hay en su pensamiento, en sus corazones, como estos hombres conocieron a Dios. Miren, hermanos, cómo este hombre, cómo su reino y cómo esta nación que estaba bajo su reino fueron librados de la destrucción que le venía. Por cuanto te humillaste, porque conociste mi palabra y te humillaste y te arrepentiste delante de mí, yo te voy a librar de lo que le viene a este pueblo. No va a ser en tus días. Tú vas a ir a la tumba en paz. Vas a ser sepultado en paz. Por eso dice la Escritura lo último que leímos. Fíjense. Y quitó Josías, verso 33, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. ¿Y qué dice? No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Después de eso, volvieron a hacer lo malo. Es que el problema es que las personas dicen, ¿desde cuándo se viene que Jesús viene y que viene en juicio? ¿Desde cuándo se viene diciendo? Lo que no sabe es que la misericordia de Dios es grande, que Dios es lento. ¿Para qué? Para la ira, pero es grande en misericordia. Que Dios ha pasado por alto los pecados de los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Muchas veces nos detenemos en el castigo. No queremos castigarlos, no queremos que les vaya mal. Y ahí estamos con el consejo, ahí le estamos hablando, pero ellos se cansan y dicen, ya me estás sermoneando otra vez. Ya sé lo que me vas a decir. Es igual la indiferencia suya de no leer la palabra de Dios, la indiferencia suya que no le importa la voluntad de Dios, no le importa los principios de Dios. Es igual que un muchacho, que un joven que no quiere escuchar ¿qué? El mensaje de su padre. No lo quiere. No quiere saber nada. Gracias a Dios por este rey Josías, hermano. Dios mostró su gracia ahí a levantar a este muchacho. Era un niño, 8 años. Ya hablamos sobre esa edad. Ya hablamos cuando llegó a los 12 años. Ya hablamos cuando llegó a los 18 años. Cómo se mantuvo este muchacho. A los 18 años, al terminar de hacer las reformas religiosas, dio el siguiente paso, la restauración del templo de Dios. Y fue ahí, en la reparación del templo, que encontraron la ley de Dios, dada por Dios a Moisés. La pregunta sería, ¿cuándo va a dejar de ser que la palabra esté escondida en su vida? ¿Cuándo la va a abrir? ¿Cuándo la va a leer? No se trata de leer historias. No se trata ¿de qué? De una novela.
Se trata precisamente de conocer a Dios, conocer lo que hay en su mente, en su corazón, para su vida. Entonces las cosas serían diferentes. No es que Dios tarde en ayudarnos, en bendecirnos. Somos nosotros los que endurecemos el corazón. Somos nosotros los que nos resistimos delante de Dios. Porque Dios no te va a dar algo que tú vas a desbaratar. No puede hacer eso. Para que Dios te dé las cosas, espera que tú aprendas a administrar. Hace poco estudiamos sobre administrar la gracia de Dios. Que sepamos administrarla, llevarla. Al igual que alguien, hermano, administra bien un negocio. Así también somos llamados nosotros. Y así como el negocio puede desaparecer, porque usted no sabe administrar, lo mismo es su vida. Si usted conociera el consejo de Dios, entonces usted fuera sabio y se comportaría como un hombre sabio. Y al conocer la palabra de Dios, entonces usted sería inteligente de cómo solucionar un problema. Pero como no lo conoce, no tiene ni sabiduría en su accionar, ni tiene la inteligencia para resolver un problema. Usted lo quiere resolver a punto de ¿qué? De patada al pecho. Si eso funcionara, no habría necesidad del consejo de Dios. Pero si está por delante el consejo de Dios, es porque no ha funcionado sus teorías, sus principios que usted tiene. A mí me enseñaron que las cosas tienen que ser así, pero ¿te ha servido? ¿Te ha servido? ¿Te ha dado tranquilidad? Todo lo contrario. Vas de mal en peor. Esta nación, hermano, se estaba encaminando hacia el abismo. Podría haber sucedido en los tiempos de Josías, porque los dos padres que él tuvo anteriores, su padre y su abuelo, hermano, habían cometido abominaciones. Si bien es cierto, el abuelo al final se arrepintió, pero las abominaciones que se habían cometido, hermano, era para que este pueblo fuese destruido. Y Dios lo podía hacer con este rey, pero Dios se detuvo cuando este rey, hermanos, primero se propone honrar a Dios, inspirado por estos reyes que habían honrado a Dios, sus antepasados. Entonces lo que hizo fue cortar esa línea de los reyes, hermanos, que cometían abominaciones. Él bien pudo haber seguido el ejemplo de su padre y seguir cometiendo abominaciones. Y era un niño, 8 años, y actuó como un hombre maduro, hermanos. Obviamente tuvo asesoría, obviamente tuvo consejo, posiblemente el sumo sacerdote. Pero hay gente que tiene consejería y ni así, hermano. Pero este niño se comportó como un adulto. Este niño era para estar con juguetes. Prefirió meterse en una biblioteca y consultar, hermanos, el libro de los reyes. ¡Wow! Así fue Josafat. Así fue Ezequías. Así fue David. Les fue bien. Fueron naciones poderosas cuando ellos reinaron. ¿Cuál es ahí la clave? Honraron a Dios. Mi padre fue malo. Por eso la nación hay violencia, decía. Mi abuelo fue malo. Sí, se arrepintió al final.
pero había cultivado la maldad en el pueblo. A los 12 años, entonces, en vez, hermanos, de entregarse a las vanidades, a la mente, a las inquietudes de conocer el mundo. Yo no sé usted si se acuerda cuando fue y llegó a los 12 años, usted anhelaba irse a meter a una fiesta, pero ahí era prohibido, que usted no podía entrar ahí. Y usted ya quería ser mayor para estar ahí, las inquietudes. A los 18 años era la edad para entregarse, hermanos. Como lo hizo Salomón. Salomón se entregó a la vanidad. Pero en vez de hacer eso, mejor propuso restaurar el templo de Jehová. Eso significaba que iba a invertir bastante, porque aquí se habla de dinero, hermano. No se sabe cuántos miles invirtieron para reparar, porque los reyes se habían encargado de destruir la casa de Jehová para poner, hermanos, sus ídolos. Y en vez de entregarse él al mundo, mejor se entregó a ellos. Entonces Dios permitió que la palabra de él fuese encontrada en los tiempos de este muchacho. Eso es lo que se nos está diciendo ahí. Y se lo llevaron. El sumo sacerdote encontró este libro. Léelo. Y se dio cuenta que era la ley de Jehová que había sido dado a Moisés, el siervo de Jehová. ¡Wow! Y cuando terminó de escucharlo, ahí se derramó delante de Dios. Nuestros padres cometieron abominaciones. ¿Qué es lo que nos espera sino la destrucción?, dice él. Y lloró, porque aquí dice claramente, léalo conmigo. Lea la descripción que se hace. Verso 26, en lo último el 26, por cuanto oíste las palabras del libro. Verso 27, tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia. Fue un clamor lo que hizo este hombre. Yo no sé qué significó para los que estaban ahí ver cómo este rey inclinaba su corona ante Dios. Verlo de rodillas, humillado completamente. Haber sido, hermano, una expectación tremenda para todos los que estaban ahí, que fueron testimonio, como este rey lloraba ahí, hermanos. Eso fue increíble. En una de las humillaciones de David, ¿se acuerdan del rey David? En una de sus humillaciones, ¿cuál le fue? En la cual su esposa lo menospreció. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? Danzó. Hermano, cuando yo leí eso, ese cuadro es inolvidable. Si usted lo leyera, él venía de conquistar batallas, y antes de entrar fue vestido, sus vestiduras reales, su corona. Ordena que abran la puerta, pero de repente dice no, todavía no. Escuchaban que todos los aplausos y toda la gloria se lo estaban dando a él y no a Dios. No abran la puerta. Se despojó, se desnudó, y ya desnudo abran las puertas de la entrada de la ciudad, y lo que miran es un hombre desnudo, y comienza a danzar aquel hombre. Entró así danzando.
A la mitad del camino, la esposa que estaba en su casa por la ventana lo mira, hermano. Qué hombre este, me está poniendo en vergüenza. ¿Qué van a decir mi familia, mis amigos? Qué vergüenza. Y cuando ya estuvo delante de ella, ¿no te da pena lo que hiciste? Te desnudaste, danzaste en medio de tu pueblo. Eso es vergonzoso, eso no cabe en un rey. Es que no lo hice para el pueblo ni para ti. Lo hice para Jehová. Y aún, dice, me haré más vil. ¿Usted quiere saber dónde estaba la grandeza de estos hombres? En eso estaban, cuando conocían a Dios, hermanos. Y no hubo un hombre que conociera a Dios como David, bajo la ley, que se refugió en la gracia de Dios, estando la ley. ¿Cuántas veces merecía morir David? Pero David no se refugió en la ley, se refugiaba en la gracia de Dios, porque le llegó a conocer. ¿Se da cuenta qué diferencia hay? Cómo su vida cambiaría, cómo sus expectativas cambiaría si usted conociera a Jesús. Tiene acceso a conocerlo, tiene la Biblia. Ahí hay 4 evangelios. Conózcalo, de eso se trata, que usted lo conozca. Están los demás libros para que conozca al Padre, a Dios. Están los demás libros para que conozca al Espíritu Santo. Y uno cuando conoce a Dios las cosas son diferentes. No quiere decir que se va a evitar los problemas, no. En los problemas, por mucho temor que usted tenga, las malas noticias, su corazón va a estar confiado. Porque entonces se dará cuenta, como decía Pablo, a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden a bien. Todas, las buenas y las malas. Cuando usted ya conozca a Dios, las cosas buenas que le sucedan y las cosas malas que le sucedan, las dos, sean buenas o malas, será para bien, será para beneficio y ya no para destrucción. ¿Continuará usted con la Biblia escondida? ¿O será como el hombre que llegó y que escarbó, dice, y encontró el tesoro? Lo que hizo este hombre de vender todo es despojarse, como lo hizo este rey. Y luego compró el terreno y se apropió del tesoro. Las riquezas con Dios. Y no estoy hablando de dinero. Las bendiciones, la riqueza de honrar a Dios. Porque ahí está la verdadera riqueza, el verdadero tesoro. Honrar a Dios, no importando las dificultades que uno esté pasando. Las dificultades, hermanos, ya no nos deben de desviar del propósito de Dios. Ni deben, hermano, para que nosotros ya no queramos honrar a Dios. Ya no deben de afectar nuestras vidas. Sino armarnos del pensamiento, como dice Pablo, como la tuvo Cristo. De eso nos debemos de armar nosotros, sabiendo que aún en los sufrimientos, hermanos, ahí Dios es glorificado. Y si Dios es glorificado, entonces Él va a honrar a los que le honran. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Ya no siga así, como que la Biblia está escondida. Descúbrala, ábralo, comience a leerlo, comience a conocer a su Dios, comience a conocer a su Salvador, comience a conocer a aquel
que está con nosotros hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo. Conozca usted quién es el dueño de su vida, quién es el que lo guarda y lo bendice. Entonces las cosas serán diferentes, queridos hermanos. Levante sus manos y díganle: Señor, perdóname porque he dejado tu palabra a un lado. Y le he dejado a un lado de tal manera que ya no te conozco, Señor. Perdóname, perdóname. Pero de aquí en adelante, Señor, como el rey Josías, estaré atento a tu palabra, a tu voz, a conocerte, Señor, y cada día conocerte más. Entonces Dios te dará sabiduría, inteligencia. Padre, bendice a tu pueblo, enriquece a tu pueblo, Señor. Que te conozcan, que conozcan tu palabra, tu propósito, tu voluntad, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dígale gracias, Señor. Muchas gracias.